el presbítero Pedro Hurtado hasta donde va a anunciar su discurso. Alcaldesa Elin Celis Molina, Héctor Figueredo, presidente del Consejo Municipal, concejal José Gregorio Palma, vicepresidente del órgano legislativo municipal, concejala Mariluz Martínez, concejal de la parroquia de Carmen de Cura, Raúl Bolívar, concejala Gualquira Parra, concejal Adrián Rodríguez y concejala Elena Ceija. Sean todos bienvenidos, pueblo de Carmen de Cura, en esta sesión solemne en honor a Nuestra Señora del Carmen. Para mí es grato poder dirigir estas pequeñas y gratas palabras para este hermoso pueblo que hoy celebra su día patronal y especialmente los 204 años de hacer elevada parroquia eclesiástica. Hoy, con la alegría de conocer y de recordar nuestra misión sobre la iglesia y para la iglesia, es un poco como hijo que habla de su madre, de su familia. Hablar de la iglesia es hablar de nuestra madre, de nuestra familia. La iglesia no es una institución finalizada a sí misma, no es una asociación privada, una ONG, ni mucho menos se debe restringir la mirada al clero o al Vaticano. La iglesia piensa, la iglesia somos todos. ¿De qué hablas tú? No de los sacerdotes. A los sacerdotes son parte de la iglesia, pero la iglesia somos todos. No hay que reducirla a los sacerdotes, a los obispos o al Vaticano. Estas son partes de la iglesia, pero la iglesia somos todos, toda familia, todos de la madre. Y la iglesia es una realidad mucho más amplia que se abre a toda la humanidad y que no nace en un laboratorio. La iglesia no nació en un laboratorio, no nació improvisadamente. Ha sido fundada por Jesús, pero es un pueblo con una historia larga a sus espaldas y una preparación que tiene su inicio mucho más antes de que Cristo viniera a la tierra. Dentro de este contexto comienza nuestra historia, nuestro pueblo de Carmen de Cura. Por disposición del rey Fernando VII, rey de España, le da la aprobación a Narciso Coll y Prat para que erija una parroquia en el curato de la población de Cura, el día 8 de mayo del año 1810. Se erige la parroquia eclesiástica según el libro de gobierno número 1, folio 13. Dice que en los años 1800 se le pide al obispo Francisco Ibarra, es decir, por aclamación del pueblo, para que rija una parroquia, y ya en los movimientos de la independencia se inicia un nuevo curato llamado Nuestra Señora del Carmen. El día 9 de mayo del año 1811 se inicia el pueblo que se desprende del distrito de Taguay y comienza como municipio. Se tiene esta fecha como la fundación del pueblo, pero ya el pueblo cura existía. Un siglo después, en el año 1911, el 24 de mayo, ya Carmen de Cura estaba desolada por el paludismo. Allí en ese mismo libro, el sacerdote que hizo este escrito hace mención del centenario de la firma del Acta de la Independencia. La población de Carmen de Cura, algunos libros e historiadores dicen que oficialmente el 9 de mayo de 1811, aunque es la fecha de su partida de nacimiento de una manera civil. Pero el pueblo se funda con la erección de la parroquia eclesiástica, que era ciertamente como nacían los pueblos del entonces. Aunque mi discurso no lo voy a detener únicamente en la historia, y tampoco soy historiador, pero me apasiona conocer a mi país, a mi estado, y en especial cuáles son mis antepasados, para saber de dónde venimos y qué es lo que podemos seguir construyendo en la patria de nuestros héroes y libertadores. Tardó unos años más en constituirse las personas,
Poco a poco fueron formando veredas y calles con sus casas de adobe, bloques cocidos de arcilla o paredes de barro tejida con caña amarga. Techos de palma, tejas y píritu o caña amarga sacado del río que actualmente lleva el mismo nombre, o de su otro afluente, el río Tinapuy. Como es normal, el pueblo fue creciendo hasta convertirse en lo que en su tiempo se llamó la encrucijada del llano, ya que desde aquí empieza dicha parte geográfica del país. Desde Carmen de Cura se dividían los caminos hacia el oriente y el sur del país por el camino real hacia la población de Taguay, vía Altagracia de Orituco, camino de tierra que todavía existe. Sus pobladores se dedicaban a diferentes actividades, la agricultura, la ganadería y sobre todo el comercio fue creciendo. Se realizaron obras civiles de importancia como el acueducto, los trapiches para sacar la caña de azúcar y su iglesia monumental. El seguimiento histórico de su construcción y posterior abandono va de la mano con la historia del pueblo, como lo relatan los informes escritos en el Arzobispado Principal de Caracas. Al relatar esta historia de nuestro pueblo, que está en los albores de la independencia de Venezuela, es grato dirigirme a ustedes y recordar que 204 años tiene nuestra parroquia eclesiástica y que según comentarios del obispo Mariano Martí, en su visita pastoral a Venezuela, comenta: los vecinos terminaron la primera capilla en el año 1803. En realidad no se refería a esta iglesia. Es por lo tanto que al pasar el tiempo, aproximadamente 31 años más tarde, un 12 de mayo del año 1834, el arzobispo de Caracas, Ramón Ignacio Méndez, en su visita pastoral a nuestro municipio, llega al pueblo de Carmen de Cura y comenta: se apoderaron de su cabalgadura en la puerta de una casa que utilizan como capilla. Debemos tener en cuenta que nuestra parroquia eclesiástica nace en el mismo proceso de la emancipación con el fin de romper los lazos coloniales que existían entre la Capitanía General de Venezuela y el Imperio Español. Este proceso se unió y extendió a ser llevado a cabo en otros países de América, que alcanzaron también su independencia. La instalación del Congreso se llevó a cabo el 2 de marzo del año 1811 en la Casa del Conde San Javier, hoy esquina del Conde, en Caracas, con asistencia de la Junta Suprema. Acto seguido se eligió un presidente provisional del Congreso y pasaron procedidos por los miembros de la Junta de la Catedral de Caracas, donde el arzobispo Narciso Colli Prat ofició la misa y después del Evangelio los diputados prestaron juramento bajo estos términos. Juran a Dios por los santos evangelios que van a tocar y prometen a la patria conservar y defender sus derechos y los del señor don Fernando VII sin la menor relación o influjo con la Francia, independientes de toda forma de gobierno de la península de España y sin otra representación que la que reside en el Congreso de Venezuela. Oponeros a toda dominación que pretendiera ejercer soberanía en estos países o impedir su absoluta y legítima independencia cuando la confederación de sus provincias la juzgue conveniente. Dicho juramento expresa tres aspectos que son importantes destacar. El primero es el rechazo por parte de la Iglesia a la influencia de la Revolución Francesa en el proceso independentista venezolano y en toda Hispanoamérica, dado su marcado carácter anticlerical. Segundo, la mención en la forma federativa de la Constitución política, lo cual formará parte del intenso debate centralismo-federalismo que se llevará a cabo durante el Congreso y que dominará todo el siglo XIX. Tercero, la declaración de la independencia absoluta de Venezuela, la cual además había de que proteger no solo de España, sino de las demás potencias europeas. A medida que se fueron desarrollando las secciones del Congreso, la idea de la independencia fue ganando adeptos en el seno del mismo. Muchos diputados la apoyaron con apasionados alegatos, otros con argumentos históricos. Entre los diputados que se oponían a la ruptura definitiva con la corona española se encontraba el sacerdote de la Grita, Manuel Vicente Maya,
quien pronto se vio abrumado por los discursos de Fernando Peñalver, Juan Germán Rocio, Francisco de Miranda, Francisco Javier Llanes y muchos más favorables a la idea de la independencia absoluta. Mientras tanto, los ánimos de los jóvenes radicales se caldeaban en las reuniones de la Sociedad Patriótica, hasta llegar el momento en que Simón Bolívar lanzó ante las dudas sobre la independencia su famosa pregunta: ¿300 años de calma no basta? Es en la mañana del 5 de julio el debate del Congreso y a comienzos de la tarde se procede a la votación. Hecho el recuento de los votos, el presidente del Congreso, Juan Antonio Rodríguez Domínguez, anunció solemnemente a las 3 de la tarde que quedaba proclamada la independencia absoluta de Venezuela. De acuerdo con los testimonios de la época, luego de la proclamación se vieron momentos de intensa emoción. Una manifestación espontánea a la cabeza de la cual figuraba Francisco de Miranda, acompañado por miembros de la Sociedad Patriótica y del pueblo, recorrió las calles de la ciudad ondeando banderas y gritando consignas acerca de la libertad. Es en la misma tarde del 5 de julio, el Congreso celebró otra sesión, en la que se acordó redactar un documento cuya elaboración fue encomendada al diputado Juan Germán Rocio y al secretario del Congreso, Francisco Isnardi. En este documento debía aparecer los motivos y causas que produjeron la declaración de la independencia para que sea sometido a la revisión del Congreso, sirviese de acta y pasara al Poder Ejecutivo. Cito, queridos hermanos, querido pueblo de Carmen de Cura, parte de esta historia y de este acontecimiento tan nuestro, que en estas presunciones sucede que la Iglesia estaba dentro de estos parámetros de la independencia y que nuestra comunidad de Carmen de Cura vivió estos acontecimientos de muy cerca. Por lo tanto, hay que saber de dónde parte nuestra historia, y este pueblo nació con la aprobación eclesiástica bajo la mirada de un grito de libertad. Esto es interesante plasmar en nuestras vidas. Con el tiempo, en el año 1835, el padre Santiago Álvarez, quien según el libro de gobierno era el que se encontraba al frente como cura interino, es quien emprende la construcción de la iglesia de Carmen de Cura, la cual sería la segunda, pues como era visto, la casa que se utilizaba como iglesia fue aprobada por los obispos como un templo para adorar a Dios. Muchos pensaron que esta sería una emblemática construcción, y es en el 27 de noviembre del año 1837 el padre Santiago expresa estas palabras: la iglesia está por concluirse, expresión que dejaría en un escrito al arzobispo de Caracas. Esta no es la monumental ruina que existe ahora, pero fue una construcción que encontró el arzobispo Méndez en el año 1834, que contó con su aprobación y consagración. Mucho después, el 7 de mayo de 1859, un grupo de vecinos se dirigió al arzobispado manifestando: hace poco que emprendimos la fábrica del templo, obra verdaderamente gigantesca para nuestra parroquia que no cuenta con muchos recursos. Información que no era real, en vista que esta obra se comenzó a construir años más tarde. Sería por los años de 1880, cuando transcurría el mes de mayo, en fecha 5 de mayo, cuando los vecinos de Carmen de Cura enviaron una memoria y cuenta de la parroquia al arzobispo José Antonio Ponte, expresando en ella que el presbítero Francisco Almeida se encontraba realizando una extraordinaria labor, en especial por la fabricación del nuevo templo que comenzó con su llegada a esta parroquia, templo que ya se encuentra culminado. Es así como surge la capilla de Carmen de Cura, que en la actualidad es una emblemática ruina que forma parte de su cultura municipal. Como aragüeño, me siento comprometido con mi pueblo y doy las gracias por esta oportunidad donde voy a expresar la realidad de mi parroquia. 200 años después, Venezuela fue una colonia fragmentada durante la mayor parte del periodo colonial, hasta que adquirió una unidad político-administrativa con la creación de la Capitanía General de Venezuela del año 1777, seguida de la Real Audiencia del año 1786.
el Real Consulado del año 1790 y el Arzobispado de Caracas en el año 1803. La independencia política a comienzos del siglo XX no trajo consigo la creación de las instituciones que requerían el nuevo Estado democrático y liberal. Las guerras civiles nos acostumbraron a una permanente por la vía de las armas durante el siglo XIX. Los proyectos de la moderna creciente del país se limitaron a copiar modelos culturales europeos, excluyendo los hispanos en sus diversas vertientes, incluido lo religioso católico, acusado de retrógrado o cómplice a lo largo de la historia republicana. Los venezolanos hemos sido un pueblo de cortas fidelidades políticas, escaso aprecio a las normas legales y a su acumulación institucional, y poco apegado a asumir un concepto objetivo de verdad, convicciones y responsabilidades. No podemos dejar pasar por alto la experiencia democrática que se fragua en el año 1958. Se fortaleció la institucionalidad y se dieron cauce de ascenso social. Sin embargo, este proceso se agota por la desproporción entre las perspectivas generadas y capacidad de respuesta, la fragilidad institucional a todos los niveles y su correlativa provisionalidad. Constituye nuevos retos para una sociedad que requiere ser democrática, formada por personas libres y auténticas, ciudadanos conscientes y responsables, participativos en un Estado de Derecho y de Justicia. La débil memoria histórica ha llevado al pueblo venezolano a no tener una correcta articulación entre fidelidad y justa distancia crítica respecto a la tradición y a tener un alcance a la profunda idea negativa del pasado. Necesitamos hacer un seguimiento valorativo a nuestro proceso cultural que no se puede reducir a momentos puntuales de nuestra vida como pueblo. La realidad del país se inscribe en un marco mundial de globalización e independencia que no es solo de ampliación y aceleración de los cambios, sino sobre todo un cambio de época debido al alcance y la profundidad de las transformaciones y mutaciones. Queremos patria, una sociedad en proceso de cambio, así como la existencia de una crisis inédita de los patrones de convivencia, de los esquemas de comprensión histórica y de proyección nacional, de legitimación de valores, normas e instituciones históricas han debilitado la conciencia de lo que ella es. Es sabido que el pueblo venezolano se caracteriza por un profundo sentido de igualdad, de libertad y sociabilidad, rebeldía y falta de constancia, pronto a ayudar puntualmente en operativo, pero sin un sentido de proyectos a largo plazo. Tenemos que cambiar esto. Tendencia a minusvalorar el sentido de la norma y de las reglas de convivencia. En Venezuela, en particular, se pretende equiparar a la Iglesia Católica con cultos, sectas e iglesias en nombre de un pluralismo mal entendido. El amor tiene ante sí un inmenso trabajo al que la Iglesia quiere contribuir con su doctrina social, que concierne a todo hombre y se dirige a todos los hombres. Existen muchos hermanos necesitados que esperan ayuda, muchos oprimidos que esperan justicia, muchos desocupados que esperan trabajo, muchos pueblos respeto. Los bienes de la dignidad humana, la comunión fraterna y la libertad, es decir, todos ellos frutos de nuestra naturaleza. El ser humano, engreído por su conquista y su poder, se siente sin embargo solo, insatisfecho, inseguro, dividido y mortal. Pueblos pobres, mujeres trabajadoras, campesinos, niños en la calle o a quienes se les niega el derecho de nacer, reclaman los beneficios de la civilización moderna y con ello una vida plena. La fe descubre al creyente cuyo modelo es María, pobre, virgen y madre, por ser siempre en la presencia de los más pobres, en el reflejo del Padre. La grave crisis de vigencia de los valores éticos de la vida, la verdad, la justicia, la libertad, la solidaridad y la paz, representan un desafío al creyente y a la Iglesia.
a fin de promover una auténtica cultura de la vida, de la solidaridad y de la fraternidad mediante la educación de los valores, la participación en experiencias de reconocimiento mutuo de convivencia social, acciones en defensa de los derechos humanos y el respeto a la naturaleza. La falta de coherencia entre la fe y la vida plantea al creyente y a la iglesia el desafío de un testimonio de la persona. Nuestra Camatagua, y en particular nuestro pueblo de Carmen de Cura, debe proclamar y trabajar por el respeto y promoción de la dignidad humana, la búsqueda del bien común, un desarrollo integral y sustentable. No podemos conformarnos solo con lo que realmente nos ayuda a crecer el bien común. Querido pueblo, eso se llama mediocridad. Debemos trabajar y promover una auténtica cultura de la vida. Ya basta de tanta muerte, de la solidaridad para que todos vivamos como hermanos. Tenemos una crisis de valores dentro de nuestros espacios educativos. Al mismo tiempo, encarar la deshumanización de las condiciones de vida y el sentido de la trascendencia provocada por la violencia, la corrupción, la impunidad y la manipulación de las cosas, servicios y personas, así como por todo atentado por una verdadera libertad religiosa. Somos hijos de una misma historia, que no es casualidad. Somos protagonistas de nuestro mismo camino. Necesitamos líderes auténticos, escuelas que enseñen, familias que eduquen y amen a sus hijos. Necesitamos amor. El entusiasmo nos ayudará a reconocer en otros un aporte, dejar a un lado el individualismo que no ayuda a la visión de una sociedad que se requiere en estos momentos. Trabajemos juntos por la libertad que nos dejaron nuestros antepasados, donde comenzamos a creer y a respetar a esta patria que se llama Venezuela, y en especial a la Iglesia de Cristo. Debemos promover la economía de comunión y solidaridad que asegure la satisfacción de las necesidades básicas según las exigencias del bien común. El sacerdote cumple su papel muchas veces en contradicciones. Su misión es con frecuencia puesta en duda o ridiculizada. Las limitaciones humanas que naturalmente afectan también a los sacerdotes provocan no rara vez caídas y fallas, algunas de ellas graves, las cuales son injustamente generalizadas y enrostradas a los ministros ordenados, cuando la verdad es que la gran mayoría se esfuerza por guardar íntegra fidelidad a sus compromisos, y su trabajo produce como los campos del sembrador del Evangelio, unas veces 30, otros 70, 60 y otros 100 por uno. Por esta razón, la labor de los sacerdotes es considerada de gran valor por las comunidades cristianas, y ello se traduce en el aprecio por ellos, en la búsqueda de su orientación y opinión en campos diversos, en el surgimiento de vocaciones sacerdotales en el seno de las familias y las comunidades. Así lo expresa el Concilio Plenario, que reconoce la importancia de la labor de los presbíteros y aprecia la entrega y la donación que desde el amor a la Iglesia son estímulo y ejemplo para todo el pueblo de Dios y fomento de las vocaciones. En el hoy de nuestra patria, la labor de los pastores implica saber tender puentes para propiciar el encuentro entre el adversario y promover la reconciliación de nuestro pueblo, fracturado y dividido por las ideologías y las mentalidades. Obispos y presbíteros queremos renovar el compromiso de hacer realidad en el seno de nuestros presbiterios y comunidades la súplica que dirigió Jesús antes de su Pascua. Te ruego por ellos para que sean uno como tú y tú somos uno, para que el mundo crea. Pues sabemos que Cristo estableció la comunión como signo de autenticidad de su Iglesia, que es sacramento de íntima comunión con Dios y de la unidad de todo género humano. El Papa nos ha invitado a premiar en la iniciativa de salir al encuentro de este mundo necesitado de luz del Evangelio. La actitud de la Iglesia en el cumplimiento de la misión que dejó su fundador debe ser siempre una mano extendida, con franqueza, con cordialidad,
con deseo de hacer el bien a todos. Esta ha sido la característica fundamental del cristianismo, que debe conservar y profundizar en las actuales circunstancias. Unido a este fundamental, se anuncia también la verdad sobre el hombre y el mundo, tal como se perfila en la revelación. Este anuncio no se refiere únicamente a las realidades espirituales y a la vida eterna, sino que se incluye también la vida del hombre sobre este mundo y sus relaciones con sus semejantes. Por eso, el Papa Francisco considera parte importante del anuncio evangelizador aspectos eminentemente sociopolíticos, como son la inclusión social de los pobres, la paz y el diálogo social. La Iglesia en Venezuela, fiel a su misión, emplea su fuerza en anunciar a Cristo y a su Evangelio. Su organización, sus ministros y sus instituciones son otros tantos medios para llevar a cabo este objetivo fundamental. No pocas veces la naturaleza y acción de la Iglesia ha sido manipulada por los medios con el calor de la diatriba política e ideológica que ha caracterizado los últimos años de la historia venezolana. Cuando los pastores fijamos posición sobre temas diversos que atañen al acontecer nacional, lo hacemos como exigencia ética y moral, de justicia, equidad y paz entre todos los venezolanos. Quienes nos acusan de actuar como actores políticos, lo que hacen es desvirtuar el derecho que nos compete como ciudadanos y pastores a cumplir nuestro deber, defender y promover la dignidad del ser humano, así como el bien común. Se trata de un servicio que prestamos al pueblo venezolano y especialmente en las parroquias donde el obispo nos ha encomendado. Fieles a la visión del mundo y de la humanidad como criaturas de Dios, sometidas a sus leyes eternas. A este respecto, afirma el Papa Francisco, los pastores tienen derecho a emitir opiniones sobre todos aquellos que afecten a la vida de las personas, ya que la tarea evangelizadora implica y exige una promoción integral de cada ser humano. Ya son conocidas las difíciles circunstancias que afectan a la población en general. La violencia, la inseguridad y criminalidades crecientes, el drama del desabastecimiento, el alza constante del costo de la vida, la aplicación de controles excesivos a la actividad productiva. El pueblo muchas veces es sometido a cosas que no debería pasar. Todo esto afecta al desenvolvimiento y tranquilidad de muchas familias, como son aquellos servicios públicos fundamentales como el agua y la luz eléctrica. Una verdadera reconciliación en nuestra sociedad es que tenemos que escucharnos. En estas circunstancias se hace sumamente actuar el llamado que el Santo Padre hace en su exhortación, a poner en primer lugar a la gente con sus problemas reales y a privilegiar a los pobres como sujetos sociales, actores de su desarrollo y superación. El regalo más grande, bonito, que podemos darle a nuestro pueblo es nuestro comportamiento. Que cada quien asuma sus responsabilidades, que se trabaje por los ideales en los valores y así obtendremos una Carmen de Cura declarada territorio de paz. Declarada territorio de paz para nuestro municipio. Ya basta de tanta violencia y muerte en nuestro municipio. Le pido a nuestra Madre a la Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, patrona de nuestro pueblo, que nos ha acompañado en las dificultades, en las penas y en las tristezas. Ella no dejó que se perdiera totalmente este pueblo. Que ella nos acompañe en los afanes evangelizadores y que nos ayude a superar la actual situación de angustia en que vivimos, a perdonarnos y a reconciliarnos para que brille en nuestra patria la paz y la concordia propia de un mismo Dios y hermano entre nosotros. Como dijo el general José Félix Rivas, no es necesario pedir entre morir o vencer, necesario es vencer. Muchas gracias. Ha sido el discurso del orador de orden, presbítero Pedro Hurtado.